Gracias, señor presidente. Señorías, hoy presentamos para que tomen en consideración y apoyen una proposición no de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, fundamental por su valor social, cultural y empático. Valor social porque sin fraude fiscal viviremos en una sociedad mejor. Valor cultural porque la tributación es el pilar fundamental para el sostenimiento económico de nuestras calles, nuestros hospitales y colegios, y porque no hay nada más patriótico que contribuir con nuestros impuestos. Valor empático porque luchar contra el fraude significa ponernos en la piel de las personas que sí contribuyen a que vivamos en un país mejor. A esa gente honrada va dirigida esta iniciativa. Señorías, yo estoy convencida de que nadie en esta Cámara, ningún partido político, se atreverá a dejar de defender la educación, la sanidad pública o nuestro sistema de pensiones públicas. Las iniciativas parlamentarias de defensa de los servicios públicos fundamentales son de consenso, aunque cada vez, desgraciadamente, están más vacías. Más vaciadas porque mientras piden y piden gastar más, olvidan que el gasto público está sustentado sobre ingresos públicos. En época electoral llega el mercadeo de promesas, tantos empleos, no sé cuántos pisos, millones de euros, número al alza, a sabiendas de que las auditorías nunca llegan. Pero en época electoral solo hay un mercadeo numérico a la baja, el de los impuestos. Hace 30 años ni un político, ninguna política hubieran defendido a cara descubierta la rebaja de impuestos. Nadie, señorías, nadie. ¿Cómo han cambiado las cosas en 30 años? Y pensar que todo empezó en una servilleta. La curva de Laffer, dibujada en 1974 en un restaurante de Washington, parecía mostrar que, superado cierto umbral impositivo, con rebajas fiscales se recauda más. Pero esa idea de restaurante nunca tuvo cimientos sólidos. Eso sí, estuvo y está al servicio del pensamiento conservador. La presión fiscal en España se sitúa hoy casi 7 puntos del PIB por debajo de la media europea, un rasgo estructural de nuestra economía que lastimosamente se ha agravado con la última reforma del IRPF del Partido Popular. España sufre un déficit estructural de ingresos, lo que genera una insuficiencia fiscal que se plasma en un incremento del endeudamiento público excesivo en periodos de recesión. Según datos de la OCDE, España tiene uno de los gastos más bajos de la Administración tributaria y, además, es uno de los países donde más se ha reducido en el periodo 2008-2013. Nosotros seguimos convencidos de que la garantía última de los derechos ciudadanos es el compromiso colectivo con ellos. Y voy a ir más lejos, señorías. Una sociedad auténticamente democrática es incompatible con el veto a la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades a los seres humanos. Los impuestos hoy tienen mala prensa, cuando su pago es el elemento que nos hace más patriotas. Pero esa mala prensa es normal y les digo por qué. En primer lugar, porque las rentas del trabajo están castigadas, porque las políticas fiscales de los últimos 25 años han vaciado de progresividad los sistemas tributarios, han limitado el gravamen de las rentas del capital y han permitido cotas de incumplimiento tributario por la utilización intensiva de los paraísos fiscales. Así que la gente corriente está harta. Y es normal que se rechace, porque desde los Gobiernos el fraude fiscal y la economía sumergida no han sido una prioridad política, porque cada español, cada española están pagando entre 800 y 1.000 euros al año de impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros. La detracción de 56.000 millones de euros a las arcas públicas ha sido considerada por la publicación satírica Charlie Hebdo como una forma de terrorismo fiscal. Manifestamos nuestra más firme condena a quienes cambian las normas o a quienes pasivamente las mantienen para favorecer a los piratas del siglo XXI. Sirva esta iniciativa como condena al robo de guante blanco, sofisticado, antipatriótico, de una cantidad equivalente a todo el gasto sanitario de las administraciones públicas. Condenamos el modelo de saqueo perpetuo al que ha sido sometido este país llamado España, esta nación llamada Andalucía. Bajadas de impuestos a la gente más rica, amnistías fiscales, tramas de corrupción urbanística, recortes y más recortes de lo esencial, desahucios sin alternativa habitacional, rescates financieros. Y tener que escuchar que nos hemos pasado 4 pueblos con la austeridad de quien nunca la sufrió, pero la impuso, el Partido Popular. Señorías, apoyar esta PNL significa apoyar la evolución social de la especie, sí,
La evolución del ser humano de los últimos milenios ha sido una evolución cultural, social, en un sentido amplio, donde entran todas las actividades humanas. Los seres humanos como especie no hemos adaptado los genes según las necesidades del ambiente, sino que hemos adaptado el ambiente de acuerdo a las necesidades de nuestra genética. No hemos esperado a tener alas para volar, ni a tener branquias para surcar el medio líquido. El estado de bienestar representa un avance social que nos ha permitido adaptar el contexto para desterrar el darwinismo social, para dejar a un lado la mera supervivencia del más fuerte y sustituirla por el progreso social que, mediante un sistema contributivo y justo, tiene por base la igualdad de oportunidades. Así lo defendían los liberales e ilustrados del siglo XIX en este país. En palabras de Kangard Weyers, las contribuciones deben recaer sobre todos los ciudadanos. Las que recaen sobre una clase con exclusión de las demás serán injustas en proporción a sus facultades, deberán pagar en razón de la riqueza individual y de las ventajas que cada cual saque de la sociedad. Ese es el pensamiento liberal, señorías del Partido Popular. Nosotros somos los herederos del pensamiento liberal progresista, antifeudal del siglo XIX, que denunciaba y rechazaba los privilegios de la corona, de la aristocracia y del clero. Su tradición es conservadora, aunque hoy en día se llama neoliberal. Recuperamos con esta iniciativa el espíritu de la Ilustración española. Recuperamos la memoria de la Junta de Real Hacienda de 30 de octubre de 1809, que dice que el repartimiento de las contribuciones públicas ha de recaer sobre todo y cada uno de los individuos de la nación, sin que pueda concederse privilegio ni exención a ninguna provincia, cuerpo, comunidad, particular ni persona, porque debiendo ser el objeto de su inversión proporcionalmente útil a todos, pecaría contra las reglas de la justicia natural cualquiera privilegio. Defendemos que una de las principales evoluciones sociales del ser humano es aceptar que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Hacemos real y efectiva esa igualdad de derechos a través de mecanismos que permiten el acceso universal, igualitario, a los servicios públicos fundamentales que dan garantía a los derechos humanos. Le hablo del sistema de salud pública, de la educación pública, de nuestras pensiones. Cuidar nuestra hacienda es cuidar nuestra salud. Cuidar nuestra hacienda es cuidar nuestra educación. Descuidarla es poner en peligro nuestro ya frágil estado de bienestar, tanto por la brecha existente en niveles de ingresos y gasto público, como por lo extendido que se encuentra el fraude fiscal en este país. Porque hay quien dice en España, España con la boca muy grande, pero sabemos que llevan Panamá tatuado en su corazón. Y sabemos quiénes. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en esos territorios. Entre todas, suman más de 800 sociedades con sede en esos paraísos fiscales. Nuestra prioridad es el sostenimiento de un estado de bienestar moderno, eficaz, equivalente a los estándares de los países de nuestro entorno. Necesitamos un enfoque integral que abarque diferentes elementos que configuran un sistema tributario suficiente. En este sentido, esta proposición no de ley plantea medidas de lucha contra el fraude fiscal y trata de incidir sobre el mismo desde diversos ángulos. Instamos al Consejo de Gobierno de Andalucía a suministrar información, cifras de economía sumergida, de fraude fiscal y laboral en la comunidad, con desagregación sectorial, provincial, impositiva, porque en la actualidad no existe una metodología oficial que se pueda utilizar para cuantificar la eficacia de las políticas de lucha contra el fraude. Instamos también a promover la publicación de estadísticas adicionales de lucha contra el fraude que permitan conocer sus resultados, presentar en sede parlamentaria las directrices del Plan de Control Tributario Anual y la evaluación del Plan Anual de Control Tributario del ejercicio anterior. Para cuidar nuestra hacienda queremos saber, tenemos derecho a conocer. Para incrementar la efectividad de la lucha contra el fraude es esencial fomentar la coordinación entre las distintas agencias tributarias que hay en nuestro territorio. También un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Señorías, es urgente incrementar los recursos destinados a la agencia tributaria y a la IGAE. En España tenemos un empleo en la agencia por cada 2.000 ciudadanos, mientras que la media de Europa está en un empleo por cada 800, 900 contribuyentes. Y la inversión en la agencia tributaria está en el 0,1%, mientras que la media europea más que duplica ese dato. Los medios escasos que hay deberían dedicarse a combatir el verdadero fraude fiscal, el que realizan las grandes empresas y las grandes fortunas. Pero el esfuerzo se dedica al revés, al controlado.
el mundo al revés. Apostamos por una reforma fiscal simplificadora, porque la maraña administrativa, reguladora que existe en estos momentos beneficia a quienes utilizan sus privilegios para invertir recursos en diseñar mecanismos de elusión. Otro factor importante es que la multiplicación de formas societarias para promover la inversión colectiva ha hecho aparecer diversos agujeros tributarios que es necesario atajar normativamente. Concretamente, hay que revisar la fiscalidad de las SOCIMI, de las entidades de tenencia de valores extranjeros y, en relación con las SICAV, evitar que actúen como pantalla de elusión fiscal. Tiene que concluir su intervención, señora Lizárraga. Voy concluyendo, señor presidente. En relación al delito fiscal, repensar, modificar el umbral objetivo para considerar que existe delito fiscal. Es cierto que erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno supondrían 40.000 millones de euros más de ingresos al año. Demuestren, señorías, apoyando esta proposición no de ley, que están con la evolución y no con la involución, porque si permitimos el hundimiento de nuestro estado de bienestar, habremos perdido una de las grandes aportaciones europeas a la civilización, habremos perdido la preservación de las condiciones de vida dignas mediante un acuerdo contributivo común, por encima de cualquier otra consideración, habremos perdido la idea de que los riesgos, la vejez, la enfermedad, el desempleo, son sociales y no individuales y se resuelven desde lo público, y los estados de bienestar serán una página más en los libros de historia. Decidan, señorías, evolución o involución. Es lo que se decide en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Cortés. Señoría, tiene la palabra.